Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, profe. días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. Bueno, ¿qué pasaría con los demás? Bueno, vamos a cerrar sala y vamos a llamar a lista. Buenos días a todos. Vamos a llamar a lista. Por aquí. A Gatón. Gatón tiene excusa. A Gatón. Alarcón Peña. Presente. Aldana Naranjo. Aldana. Ani. Presente. Bobadilla. Profe, Presente. ¿me escucha? Sí, señora. Se escucha entrecortado, pero sí. Sí, señora. Donato. Kevin. Donato. Donato. No veo a Donato. ¿Me escucha? Julio. ¿Dónde está Donato? ¿Está? Profe, Don- profe, ¿me escucha? Donato. A Mateo sí lo escucho. Donato Julio 22. A ti sí te escucho. ¿Cómo es Pachón? Presente. Guevara Lisset. Guevara Lisset. Presente. Guzmán Beltrán. Presente. Marulanda Campos.
Marulanda Campos, Mariana. Mariana Marulanda. Medina Luisa. Medina Luisa. Creo que tiene excusa. Montañez Lisset. Presente. Nova López. Natalia Nova López. Natalia. Natalia no está. Nova López, Natalia. Hospitia Sabí. Presente, profe. Perdomo. Presente, profe. Pereira Samantha. Pulido Villamil Valentina. Pulido Villamil Valentina. Ramírez Barbosa Duán. Duán. Rodríguez Ramírez Santiago. Romero Duarte Julián. Presente. Abogal Casas. Presente. Sánchez Lillen. Presente, profe. Y Suárez Parrado Mateo. Presente, profe. Ok. Bueno, mis chicos. Vamos por acá. Tenemos excusa, por aquí tenemos excusa, Natalia. Excusa. Bueno, entonces vamos con el repaso, ¿cierto? Vamos a empezar de una vez. Hay algunos de las parejas que no están, por ejemplo, la de Luisa. Por ejemplo, Luisa. Agatón, claro que Natalia tampoco está. ¿Quién más no está? Natalia. Luisa y Agatón. Entonces vamos con la primera pareja. Escucharlas, por favor. Alarcón Peña y Aldana Naranja. Helen y Annie. Profe, yo le hago las preguntas y ella va contestando y después ella me pregunta, yo voy contestando, ¿cierto? No, señora. Tú me dices las preguntas, o sea, normal, las preguntas que ella te hizo, ¿listo? Y lo que tú respondiste. Annie escucha tus respuestas y sabe si están bien o están mal, ¿listo? Entonces, Annie es la que te va a calificar. Bueno, porque como ella sacó las preguntas, ¿cierto? Ella sabe si están bien o están mal, mal las respuestas de las preguntas que ella formuló. Entonces, empiezas con tu primera pregunta. Entonces, pregunta, solo las que ella te hizo, no las tuyas, porque las tuyas las tiene que leer ella. ¿Listo? Entonces, tú lees las preguntas que ella te hizo y das las respuestas. Ella, Annie, tiene que estar pendiente de las respuestas de cada pregunta de Helen para calificarla. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, vamos a empezar con ¿qué? Con, no sé, las dos, ¿cuál de las dos va a empezar? ¿Helen? Pero entonces sí necesito saber si Annie está escuchando bien. Annie. Sí, señora, profe. Ahora sí. Ok. Listo. Entonces, cualquiera de las dos que vaya a empezar. ¿Cuál de las dos? ¿Cualquiera? Yo, profe. Listo. Entonces, empieza Helen. Voy diciendo también el tema de cada pregunta, ¿no, profe? Sí. Sí, señor. Primer periodo, literatura precolombina. El mito fue uno de los temas que estuvieron en la literatura precolombina, ¿verdadero o falso? Verdadero.
Segundo, nombra una de las culturas principales de la literatura precolombina, los incas. Estructura de la oración simple, que es el predicado. Describe la acción que realiza el sujeto. La oración simple lleva una acción, verdadero o falso, verdadero. Tipos de cuentos. El cuento gótico está relacionado con el cuento satírico, verdadero o falso, falso. Da un ejemplo del cuento detectivesco, La manzana asesina. Literatura de la época colonial y de independencia. Los criollos hacían parte de la pirámide social, verdadero o falso, verdadero. Durante la literatura surgió un tema el cual era la vida de las ciudades. Da un ejemplo de este. Respuesta, El carnero. Segundo periodo. Literatura de la época colonial y de independencia. ¿Cuáles eran los géneros de la independencia? Oratoria y el ensayo. Da un ejemplo de un autor que haya dedicado sus escrituras a la ciencia, José Celestino Mutis. Colombia indígena. ¿Cuáles fueron los textos sobrevivientes de la Colombia indígena? Leyenda del Yurupari y el mito de la diosa Bachué. En los aspectos importantes nos dice que esta es la literatura que menos ha sobrevivido. ¿A qué fue debido esto? Debido a la violencia de los conquistadores. Infografías. Da un ejemplo donde se pueden utilizar o encontrar infografías en las publicidades. Una de las funciones de infografía es sintetizar información de esto. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Literatura en Colombia siglo XX. Esta se inició debido a la disputa entre liberales y conservadores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué aspectos sociales dieron inicio al siglo XX? La separación de Panamá, la masacre de las banderas, la marca república literal y la violencia. La masacre de las que, Helen, La masacre de las banderas. de las bananeras. Ay, Masacre de las yo bananeras. Yo qué. Continúa. ya, profesor, son todas. Ok, listo. Ahora a mí me vas a mostrar los apuntes. Me vas a mostrar el cuaderno marcado con tercer periodo y las preguntas, mejor dicho, los apuntes que tienes. De todo el cuaderno, profesor. Desde el tercer periodo. Acuérdate que eso lo empezamos con tercer periodo. Ajá, eso. Sí, señora. Ok. Ujú, sí. Ok, Helen, listo. Bueno, ahora vamos con Ani. Bueno, pues el tema 1. ¿Cuáles son las culturas principales? Los aztecas, los mayas y los incas. ¿Cuál es una de sus características? Los símbolos gráficos o jeroglíficos, los cuales representaban convenciones sociales, sentimientos, historias, mitología y religión. El tema 2. ¿Qué es la oración simple? Es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Para que una oración tenga sentido, debe estar ordenada. En la oración se realiza siempre una acción, es decir, que siempre lleva un verbo. ¿Cómo se encuentra el sujeto? El sujeto se puede encontrar preguntando al verbo quién o quiénes. Un ejemplo podría ser, los niños escriben mucho y pues ahí el sujeto sería los niños. El tema 3. Escribe 2 tipos de cuentos, el cuento histórico y el gótico. Escriba qué cuentos le gustan y por qué. Me gusta el de terror por el suspenso que hay al leerlo y el detectivesco por la intriga que se genera al lector. El tema 4. ¿Qué hizo José Celestino Mutis en la Nueva Granada? Dedicó sus escritos a la ciencia.
en que estuvo influenciada la religión en la época de la colonia y la época hispánica. El segundo periodo, el primer tema. ¿Cuáles son los temas de la independencia, la ciencia y el nacionalismo? ¿Cuáles son los géneros de la independencia? La oratoria, el ensayo, el tratado y el periodismo. Segundo tema. ¿Cómo se llaman los textos sobrevivientes? Nombre 2. La leyenda del Yurupari y el mito de la diosa Bachué. ¿Cómo se llama el texto representativo? El carnero de Juan Rodríguez Freire. En esta pregunta me confundí un poquito. El tema 3. Diga una de sus funciones. Es sintetizar información. ¿Cuáles son los tipos de infografía? Son gráficos, mapas, tablas y diagramas. El tema 4. Mencione 2 características. Actitudes provocadas y escepticismo sobre el futuro de la sociedad. La mamá grande murió a sus 82 o 81 años. Ninguna de las anteriores porque la mamá grande murió a la edad de 92 años. Y ya, profe. Ok, ahora me dejas ver a mí, por favor. Cuaderno, apuntes. Ok, profe. Desde el tercer periodo, ¿cierto? Sí, señora. Pues el tercer periodo me... espera, profe, es que no veo. El tercer periodo me faltó colorearlo, profe, no lo terminé. Ujú. Y pues ahí están las preguntas que yo hice. Las escribí yo ahí. Las preguntas que hice y por aquí están las preguntas. Aquí escribí las preguntas que me hizo Helen. ¿A dónde las escribiste? Aquí, profe. Ahí están escritas las preguntas que me hizo Helen. Ajá. Y pues ahí escribí las respuestas con lápiz. Aquí están. Ujú, sí, señora. Y ya, pues. Ok. Listo. Bueno, vamos con la siguiente parejita. Vamos con Santiago Rodríguez y Mateo Suárez. No, profe, a mí no me tocó con Mateo. ¿Cómo? ¿A ti no te tocó con Mateo, Santiago? No, profe, yo no fui Ay, con no Mateo. mentiras, a ti te tocó con Duan, perdón. Sí, Profe, no me asuste. Perdoncito. Entonces vamos con Julián Romero y Mateo, ¿sí? Aunque vamos así. Profe, yo la respondí solo. Ujú. Bueno, entonces Y yo vamos, también, profe. señor. También le respondí solo. Ay, Padre Santo. Entonces vamos con Santiago Rodríguez y Duan Ramírez. Profe, las preguntas yo lo hice solo porque él no me contestó. Bueno, Santiago, entonces vamos a empezar contigo. Te escucho. Bueno, profe. Él solo me contestó como que hasta la de tipos de cuentos, creo. Primer periodo, literatura precolombina. ¿Qué fue la literatura precolombina? Él me contestó el arte de la expresión verbal. Decir una característica de la literatura precolombina. Espérame tantito. Tú me tienes que responder las preguntas hasta donde él o sea, hasta donde pudieron trabajar los dos. Entonces, si él te mandó 3 preguntas, me contestas las 3 preguntas que él te hizo. ¿Listo? Las tenías que contestar tú. Entonces, ¿cuántas preguntas te hizo Duan Ramírez? No, profe, él no me alcanzó a hacer preguntas. Yo le decía a él y no, yo fui el que le hice las preguntas a él. Ah, ¿él no te hizo ninguna pregunta?
Como 4 preguntas, creo, profe, hasta tipos de cuentos, o sí, hasta tipos de cuentos. Por eso, ¿cuántas preguntas te hizo? O sea, las que te haya hecho. No, profe. Pero me dices que no y luego me dices que sí. Me dices que te hizo hasta tipos de cuento y luego... No, profe, o sea, que yo le hice a él hasta tipo de cuentos y pues ahí fue cuando te dije, yo ya solucioné lo demás. Ah, o sea, Solo él preguntas. no te hizo ni una sola pregunta, ¿eh? O sea, No, ¿no te profe. envió preguntas? ¿Qué pasó, Duan? Mm, mm. Duan Ramírez. Duan Ramírez. O sea, que si él no te hizo ninguna pregunta, entonces es porque él no tiene nada en el cuaderno. Ay, Dios mío. Lo último, profe, fue cuando antes de que te dijera, dijo que me sacó ahí unas preguntas de un tema todo raro y yo le dije, pero si ese no es del tema, del primer tema. Y dijo, entonces espere, miro a ver cómo ahí, miro cómo la sacó. Entonces, pues ahí sí no sé, profe. Espérame tantito, yo me salgo de allá de la pantalla donde estaba y miro quién está. No está. Se salió de la clase. Permítame un momento, yo envío acá el reporte. Permítame un segundo. Por lo menos aquí llegó la de perdón. Pero es que a perdón si lo noté, fue como... Ah, Miguel también se quedó sin internet. ¿Sería que Donato también se quedó sin internet? Ve, perdón. Duan. Permítame, yo escribo acá. No, sí, Donato, es que me había equivocado. Y era Duan. Listo, ya mandé la... Ay, me faltó Natalia. Perdón. Qué pena. Como que se le fue el internet a todos preciso. Bueno, entonces, Santiago, dale con tus preguntas, yo te califico. Yo te califico. Profe, pues a lo último, pues yo le dije entonces que yo le decía mis preguntas, hacía que me contestara, pero pues ya no me dijo nada más. Él solo me contestó hasta la primera pregunta de la literatura colonial. Bueno, primer periodo, literatura precolombina, ¿qué fue la literatura precolombina? Él me contestó, el arte de la expresión verbal. Decir una característica de la literatura precolombina espérame. Sí, o decir un mito. Yo le puse alguna de esas dos. Digo un mito porque estaba que me decía que no y que no y que no, profe. Entonces me dijo, Tienes el micrófono apagado, Santiago. sí, profe. Entonces yo le dije de los temas y géneros, me dijo el épico, normal. Tipos de cuentos. Y yo le dije que es un cuento. Él me dijo, narración breve de una historia real. Nombra dos clases de cuentos, el gótico y el fantástico.
Literatura colonial. ¿Qué es la literatura colonial? Él me respondió que a mediados del siglo XIX se emplearon los principales asentamientos urbanos. El carnero. ¿Qué fue el carnero? El carnero habla de los españoles e indígenas que esperaban hasta la llegada de que alguien los gobernara. En el carnero, los españoles se peleaban con los indígenas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Segundo periodo, independencia. ¿Qué fue la independencia? La independencia fueron las diferentes intenciones de una u otra actividad literaria, ya que dieron un paso al pensamiento político y social. ¿Qué es el oratorio? El oratorio fue el discurso para exponer políticos o algunos autores, que fueron Camilo Torres. Colombia indígena, que fue el mito del Yurupari, relata de que una niña se metió a un lago y quedó embarazada. El niño nació y creció hasta que se formó en alguien grande y fuerte. Decir una parte del mito de la diosa Bachué. Fueron los que crearon los muiscas. Decir tres funciones de la infografía. Sintetizar la información, facilitar la comprensión de la información. Nombra tres tipos de infografía. Los gráficos representa de forma visual los gráficos o información estadística. ¿Qué fue la literatura del siglo XX? Espera, ese sí. Empieza con la disputa política entre los liberales y los conservadores. ¿Qué fue la cultura literaria? Dice que tuvo fuerte influencia por los vanguardistas. Y ya es lo Mamá Grande. ¿Quién fue Mamá Grande? Mamá Grande fue una reina y grande soberana absoluta del reino de Macondo. ¿A los cuántos años murió Mamá Grande? Mamá Grande murió a los 92 años. Ya, profe. Bueno, necesito que me envíes las evidencias. Bueno, o sea, desde el tercer... Profe, te las puedo mostrar porque estoy desde mi celular, que mi computador no puede recibir esto. Porque es que pues me tocó venirme para la casa de mi mamá. Ok. Profe. ¿Después de cuántos años por fin? Espérame tantico, Ya, eso, milagro de verlo. Ay, profe. Sí, No, es que estaba estos días aquí, profe, porque se me fue el internet de mi abuelita. Entonces, aquí es un poquito malo el internet. Pero sí se ve, sí. Aquí. Y aquí ya fue lo último. La letra y ese orden, caballero. Déjame ver tercer periodo. Ay, profe. Tercer periodo. No, profe, no lo he terminado. Ay, Santiago, ¿sí ve? Bueno, de las preguntas tuviste 1, 2, 3 que estaban mal. Las primeras preguntas, la primera, la segunda y la quinta estaban mal. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahora sí vamos por acá. Vamos a mirar cómo estamos porque hay la mayoría que no están. Dubán está ahí conectando. Vamos a esperar a ver qué pasa. Listo, vamos entonces por acá. Julián Romero.
Entonces te leo las preguntas y las voy contestando de una vez. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Primer periodo. ¿Qué es la literatura precolombina? Es un conjunto de narraciones que ocupan un lugar tradicional dentro de las culturas en los pueblos nativos de América. Nombre, 3 características de la literatura precolombina. La mayor parte del legado es oral. Formas de escritura legadas a técnicas de tejido y cerámica, símbolos gráficos o jeroglíficos. Literatura transmitida de forma oral de padres a hijos. Literatura patrística. En las obras se notaba una dirección muy directa. ¿Cuáles son las partes de la oración simple? Sujeto, verbo, predicado. ¿Qué es un verbo? Es la acción que hace el sujeto. ¿Qué es un cuento? Es un tipo de narración breve basada en hechos reales o ficticios. ¿Cuáles son las clases de los cuentos? Cuentos de hadas, detectivesco, gótico, ciencia ficción, de terror, rosa, satírico, histórico, fantástico, cuento realista. ¿Por qué estuvo influenciada? ¿Por qué estuvo influenciada la época de la colonia? Estoy influenciada por la religión. ¿Cuáles son las características de la literatura colonial? Se añadieron segmentos filosóficos y poéticos. ¿Qué nos relata El Carnero? Relata peleas entre los españoles e indígenas. ¿Por qué le pusieron El Carnero? Primera hipótesis es porque en ese tiempo los escritos eran forrados por piel de carnero. Segunda hipótesis es porque las mujeres eran infieles. ¿Cuáles son los géneros de la independencia? Ortografía, el ensayo, el tratado, el periodismo. Nombra al menos 2 autores de la época de la independencia. José Francisco Caldas, Antonio Nariño. ¿Qué es la literatura indígena? Son producciones literarias de la época indígena. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Esta literatura es la que menos ha sobrevivido y los esfuerzos por imponer sus propias costumbres causaron la pérdida de sus textos legendarios. ¿Qué es una infografía? Es una imagen que combina texto y diseño. ¿Cuáles son los ¿cuáles son las funciones de una infografía? Sintetización, facilitar la comprensión de información compleja. ¿Por qué está marcada la historia de Colombia? Está marcada por los conflictos políticos sociales, violencia y situaciones que aún más de un siglo después no se han resuelto. ¿Quiénes se destacaron en el género narrativo? Tomás Carrasquilla y José Eustacio Rivera. ¿De qué murió Mama Grande? Murió de vejez. ¿A qué edad murió Mama Grande? Murió a los 92 años. Listo, profe. Ok, déjame ver apuntes, por favor. Señora. Tercer periodo. No, porque no lo hice. Ahí. Déjame, sígueme mostrando, por favor. ¿Desde dónde, profe? ¿Qué es exactamente lo que tengo que mostrarte? Todo el taller, todo lo que hiciste del taller. Pues acá está, profe, mira. ¿No? Sí, señor. Eso es todo. Ok, me hacen el favor y marcan tercer periodo. Bueno, vamos con una parejilla.
Donato, ¿con quién le correspondió? Donato. Donato. Ah, con Juanita. Donato no está. Donato, sí, ahí está Donato. Vamos con Donato. Bueno, entonces vamos con el que le ha tocado solito. ¿Quién le tocó solito? Porque no estaba compañero. Todos están, ¿cierto? Valentina Pulido. Profe, yo. Ah, Miguel. Bueno, entonces vamos con Miguel. Cuestionario primero y segundo periodo. Literatura precolombina. ¿Cuáles eran las culturas principales? Eh, yo puse, profe, los aztecas, los mayas y los incas. En la literatura panteísta se nota la relación con la naturaleza, falso, verdadero o verdadero. Verdadero. Estructura de la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Espérame. Pasó Miguel. Ya, profe. El sujeto y el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es mm, o sea, como en la situación que se está hablando. Tipos de cuento, nombre de dos tipos de cuento. Yo puse el gótico y ciencia ficción. ¿Con qué otro nombre se le conoce al cuento detectivesco policíaco? Literatura colonial. ¿Qué es la literatura colonial? Es la literatura que habla de la llegada de los españoles. Para aquel entonces, a mediados del siglo XIX, se empezaba a establecer los primeros asentamientos urbanos. ¿Quiénes eran los negros en la colonia? Los negros eran los esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. El carnero. ¿De qué nos relata el carnero? El carnero relata peleas de los españoles e indígenas sobre el gobierno. Mm, ¿Cuándo escribieron esta obra? Esta obra fue escrita en 1638. Segundo periodo. En la independencia. En la independencia. ¿Qué fue la independencia? Se puede ver de diferentes intenciones entre una y otra. La actividad literaria quedó por dar paso al pensamiento político y social. La independencia es el acto en el que, en este tiempo los indígenas se independizaron de los españoles. Nombre uno de los autores de esta época. Yo puse ahí, profe, José Celestino Mutis. Colombia indígena. ¿Qué es la literatura indígena? Dada y heredada con el fin de formar nuestra identidad nacional después de 500 años desde la irrupción de la literatura en América. ¿De qué trata la leyenda de Yurupari? Esta leyenda trata sobre que por una enfermedad se murieron todos los jóvenes, por lo cual quedaron solo hombres mayores y las mujeres. Eh, un día las mujeres van al lago donde iban a darse baños junto con las estrellas
pero ellas no pueden ingresar. Mm, ¿De qué trata? Esa ya, infografía.